Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a ver la estructura de la Constitución mexicana. A nuestra Carta Magna la constituyen 136 artículos ordenados en 9 títulos. La estructura, dos partes, la orgánica y la dogmática. La primera parte de la Constitución es dogmática. Se establecen los derechos y obligaciones que tienen los ciudadanos mexicanos, mientras que en la segunda parte, la orgánica, se encarga de organizar las instituciones de gobierno, sus funciones, interacciones y atribuciones. Es en esta parte en la que se establece que México es una república representativa, democrática y federal. Esto es en el artículo 40. Y se estipula la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial en el artículo 49. Primeramente vamos a ver las garantías individuales. El primer capítulo constitucional hasta el artículo 29, o sea, del primero al 29, contiene los derechos y garantías de los ciudadanos, mientras que en el segundo y cuarto capítulo contienen las obligaciones de todo mexicano. En su artículo primero, la Constitución declara: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías individuales y su protección. En la Constitución actual, los derechos humanos se retoman e incorporan bajo el nombre de garantías individuales. Sin embargo, los derechos humanos son más amplios que esta porque existen con y sin el reconocimiento del Estado, mientras que las garantías individuales solamente existen si son reconocidas por este. De manera concreta, las garantías individuales son los derechos o prerrogativas que tenemos los gobernados oponibles a las autoridades y son las de igualdad, libertad, propiedad y seguridad jurídica. Estas solo pueden ser suspendidas por el Poder Ejecutivo y con la aprobación de las dos cámaras del Poder Legislativo, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Entre estas garantías individuales destacan las que aseguran el cumplimiento de los siguientes derechos. Entonces vamos a ver aquí qué son las garantías individuales. Primeramente tenemos el artículo quinto, que es la libertad de profesión. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes tienen derecho o la libertad de ejercer la profesión que ustedes quieran, siempre y cuando no sea un delito. O sea, no es yo quiero ser narco o quiero ser tirador. Eso no se lo va a permitir o no se los ampara este derecho. Y luego tenemos el artículo sexto, que es el acceso a la información. Este sí es toda la información que ustedes quieran. A partir de Fox en adelante existe lo que es el INAI, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Ahí ustedes pueden consultar cualquier tipo de información, siempre y cuando no esté cifrada por el gobierno o no esté codificada, ¿no? El gobierno también tiene derecho a codificar cierta información. Luego tenemos el artículo séptimo, que es la libertad de expresión. Y esto es muy importante porque esta les da derecho a ustedes de manifestar lo que ustedes quieran, siempre y cuando ateniéndose a sostener lo que digan. No es como que tirar la piedra y esconder la mano. Y luego tenemos el artículo noveno, que es la libertad de asociación. Y esta establece que todos los que vivan bajo la ejida del gobierno o el territorio mexicano tienen derecho a asociarse con quien quieran, pero solamente los que son mexicanos tienen derecho de asociarse en algún grupo que tenga injerencia política. O sea, si los extranjeros no tienen derecho a hacer política aquí en México o hasta que sean reconocidos como ciudadanos mexicanos. Luego tenemos el artículo 16, que es el acceso a la justicia y protección jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que todos ustedes están protegidos bajo la ley. Todos tienen derecho a un juicio justo y a protección. No se les debe discriminar y para eso existen otros organismos. Pero en este artículo contiene esto, que tienen derecho a justicia. Y luego tenemos el artículo 24, que es la libertad de creencias, que dice que ustedes son libres de creer y profesar la religión que quieran, siempre y cuando esa religión no implique un delito. O sea, no vamos a estar en alguna religión o secta o culto que nos inste a matar o a ofrecer sacrificios humanos.
Y por último, y este quiero que le tenga mucha importancia, porque se repite ahorita, es el artículo 27, que es la propiedad privada. O sea, ustedes tienen derecho a tener propiedad de tierra. Esto es importante porque en algunos países no tienen derecho a nada. Claro, aquí, como le decía en videos anteriores, si el gobierno llega a descubrir que dentro de su propiedad privada hay algún recurso natural valioso, como es el petróleo o el gas natural, bueno, el oro todavía, pero el gas natural y el petróleo, el gobierno tiene todo el derecho de expropiar de sus propiedades. Bien, continuemos. Además de los derechos individuales que acabamos de ver, la Constitución establece algunos derechos sociales que responden en su mayoría a la demanda de una mejor calidad de vida mediante la satisfacción de educación, tierra, justa retribución por el trabajo, mejora en las condiciones laborales, entre ellos los más importantes de estos derechos sociales. Tenemos el artículo segundo, que es la de gobiernos de pueblos indígenas. ¿Qué quiere decir este artículo? Que el gobierno mexicano, bueno, la Constitución reconoce a los pueblos indígenas y sus costumbres y los reconoce como parte de la República Mexicana. Y por ello se les otorgan garantías que todos los mexicanos tienen, pero además se les reconoce que tienen un gobierno autónomo ellos, del que poseemos la mayoría de nosotros. O sea, si aquí están los usos y costumbres. Habría que legislar sobre esto, pero a mí no me corresponde, yo soy psicólogo. Y luego tenemos el artículo tercero, que creo que ya lo revisamos en videos anteriores, donde aquí establece la educación laica y gratuita. Y veíamos que lo de gratuita aplica solamente de palabra, ¿no? Porque realmente cada escuela pues tiene sus cuotas. Ustedes tienen una escuela de paga, así que no entra por ahí. Luego tenemos el artículo cuarto, que es vivienda digna y salud. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes tienen derecho a poseer una vivienda, que se la puedan pagar, esa harina de otro costal. Pero ustedes tienen derecho a juntar su dinero y a poder comprar, si así lo pueden, una vivienda. Y a la salud también. Igual, que se la puedan costear. Aquí establece que tienen derecho a recibir salud. No es gratuita, tienen derecho a recibir salud o a procurarse la salud mientras se la puedan costear. Y luego tenemos de nuevamente el artículo 27 que revisamos ahorita de la propiedad de tierras. ¿Por qué es social? Porque también es parte de la sociedad poseer tierra o poseer alguna, se junta con el artículo cuarto de la vivienda. O sea, ustedes tienen derecho a tener una propiedad privada. Y por último, que también ya lo habíamos revisado, dice el artículo 123, donde le dan los derechos laborales. O sea, ustedes tienen derecho a tener un trabajo justo y bien remunerado de 8 horas laborales en las que se les van a pagar el tiempo extra. Bueno, continuemos. Además de los derechos, la Constitución establece obligaciones, porque no todos son derechos nada más, para los ciudadanos mexicanos. El mismo ejercicio de los derechos está condicionado a que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones, como lo establece el artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden primeramente por falta de cumplimiento, por falta justificada de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36, y estas obligaciones son, así de sencillas. El artículo 31, que los hijos acudan a la escuela hasta terminar la educación media superior y cumplan con su servicio militar, contribuir a los gastos del país, de su entidad, de su municipio, como la ley lo disponga. ¿Cómo lo dispone la ley? Pues pagando los impuestos. ¿Cómo pagan los impuestos? Pues cada vez que ustedes compran un gansito o cualquier artículo, está un precio y luego está el IVA que ya viene incluido. Así se pagan los impuestos. Y además, si ustedes son personas físicamente, ¿cómo dicen? Bueno, cuando ellos son activos, cuando ellos tienen un empleo, pagando los impuestos mediante Hacienda. Y en el artículo 36 dice, inscribirse en el catastro y en el régimen nacional de ciudadanos, de causantes, y votar en las elecciones populares. Así que todos aquellos que tienen edad para votar y no lo hacen, están incurriendo en un delito, bueno, en una falta de sus obligaciones. Entonces, en las próximas elecciones salgan a votar. Esperemos que para entonces pues ya no tengamos esta contingencia, así que no haya
ningún pretexto para no ejercer el voto. Bueno, sigamos. La inviolabilidad de la Constitución y procedimientos de reforma. ¿Qué quiere decir esto? Que toda vez que nosotros querramos o no cumplamos con un derecho, bueno, con una de las obligaciones o con alguno de los artículos de la Constitución, la estamos violando o violentando. Pero sucede que muchas veces, por cuestiones de los cambios de la sociedad que hemos visto, algunos artículos se tienen que reformar. No se reforman de la noche a la mañana o solo porque así se le antoje al presidente en turno o a los diputados en turno. Tiene que seguir un proceso y es lo que vamos a ver hoy. La Constitución describe que es necesario un procedimiento que requiere de mayoría calificada para reformar cualquier artículo que en ella se establece. Se necesita la aprobación mínima de las 2/3 partes de los legisladores asistentes en cada una de las cámaras del Congreso y la aprobación de por lo menos de más de la mitad de los congresos. Es, a pesar de ello, desde 1921 se han publicado 191 decretos de reforma. Cada decreto suele reformar más de un artículo. 13 fe de erratas se han modificado el 75% de los artículos y el artículo 73 por sí solo, que es referente a las facultades del Congreso, ha sido reformado 60 veces. Entonces, la Constitución desde su promulgación, la cual 1917 a la fecha, ha sufrido todas estas reformas. En su artículo último, la Constitución hace referencia a la vigencia de la misma y hace explícito que ésta no perderá ni fuerza ni vigor aun si hubiese una rebelión. ¿Qué quiere decir esto? Que aun cuando todos nos levantáramos en armas porque no nos está pareciendo la forma de gobierno, la Constitución sigue vigente. Y no es hasta que se promulgue otra. Cosa muy difícil. En caso de una revuelta, el término de la Constitución se repondrá y se mantendrá su actualidad. Y bueno, con esto damos fin a esta lección. Ahora pasemos a la acción. Pues bien, la actividad relacionada con este video, con esta lección, es muy sencilla, consta de un solo ejercicio en el cual dice, lee con atención las situaciones que se plantean a continuación y pon la respuesta que corresponde a qué artículo constitucional se podrán referir, qué derecho o derechos se vulneran y de qué tipo son estos. Entonces aquí le hacen 3, 4 preguntitas en las que ustedes van a tener que responder a qué tipo de, a qué artículo se refiere ese párrafo o esa oración, qué derecho está siendo violado y qué tipo de derecho corresponde, si es una garantía individual o si es un derecho social. Cosa más sencilla, es un solo ejercicio, sencillito, son 2, 3, 4 enunciados, les van a responder. Todo ello viene en este video. O sea, si se les atora la carrera, solamente regresen un poco el video y respondan correctamente. Está de más decirles que respondan todo, es sencillo, y no me queda más que decirles mucha suerte y adelante.